Amigos, un saludo especial. Aquí de nuevo con el episodio de Se Vale Dudar. En esta ocasión un episodio que a mí me atraviesa personalmente. Creo que es un tema al que quizás le he estado huyendo un poquito porque me recuerda algunos episodios difíciles de mi vida y para eso hemos traído una persona que nos va a ayudar a entender un poco más acerca del duelo. Del duelo que seguramente las personas que están escuchando y viendo este video en algún momento de sus vidas han tenido que pasar por una pérdida, por un sufrimiento. El duelo hace parte pues de la vida, ¿sí? Hace parte de nuestras vidas y no siempre es fácil manejarlo. Hay algunas definiciones de duelo. Y antes, cuando preparamos el tema, veíamos o leíamos un poco que el duelo es esa reacción emocional que tenemos cuando nos enfrentamos con una situación de pérdida. Uh-huh. Y esa pérdida puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un empleo, puede ser mudanza. Una mudanza. Y bueno, para eso hemos traído hoy a Tatiana Cárdenas, capitán de la Fuerza Aérea Colombiana, trabajadora social, Aeroespacial. Perdón. Aeroespacial se cambió el nombre hace un mes. Capitán de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, trabajadora social, especialista en duelo y terapia familiar. Un saludo, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muchísimas gracias. Súper bien, contenta. Siempre es un doble sentimiento hablar de esto, aunque este espacio me fascina porque siento que sentarse a conversar con un grupo de amigos de alguien que a uno le gusta. Así es. Pero hablar de este tema obviamente siempre son dos emociones como muy fuertes. Uno, lo que tú decías, a mí me apasiona el tema de duelo. Siento que es una oportunidad maravillosa de encontrar otras formas de conversar algo que es común en todos los seres humanos en algún momento de su vida. Y otra vez un respeto absoluto por quienes lo están viviendo, por quienes lo han transitado y por todo lo que implica un proceso de duelo desde todos los aspectos que vamos a desarrollar en el episodio. Así que muchísimas gracias por invitarme a participar de este bonito proyecto. Bienvenida, Tati. Es necesario que digamos que estás un poquito lejos, estás en Bogotá, nosotros estamos en Medellín, así que agradecemos también ese espacio de haber apartado un sábado en la tarde, estar con nosotros, lo valoramos muchísimo. Sí, así es. Y bueno, creo que la razón por la que siento que este tema me atraviesa mucho es porque hay varios tipos de duelo. Hay duelo por pérdida de familiares, hay duelo por que llaman el duelo migratorio, ¿cierto? De las personas que les toca salir de sus países de orígenes por X o Y razón. Y en mi caso personal viví los dos duelos, el duelo por pérdida de mi papá y el duelo por migrar en un periodo de menos de un año. Uh-huh. Mi papá murió un 31 de enero del año 2015 y fue una muerte inesperada. Mi papá era un hombre joven, no tenía ni 60 años y me tocó estar justamente la noche en que él murió durmiendo en su cama. Eso fue un 31 de enero y el 22 de diciembre de ese mismo año, del año 2015, decidimos migrar y venirnos a Colombia. Entonces, todavía no había terminado de procesar la pérdida de mi papá y ya estaba otra vez enfrentando otra forma de duelo, que era el renunciar a mis amigos, a mi familia, a mi profesión, a mi grupo, a mi país, a mis tradiciones, a mi cultura, a mi comida, todo lo que implica, digamos, salir del país. Y yo siento que uno trata de ser fuerte y decir como que no, yo soy fuerte, yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, yo voy a salir adelante. Pero también creo que es necesario reconocer que hay que vivir esos momentos de vulnerabilidad para poder sanar, ¿sí? Y eso es algo que todavía vengo arrastrando. Ya han pasado 8 años desde el momento en que mi papá murió y desde que decidimos salir de Venezuela. Y todavía hay días que estoy súper mal. Súper mal. Me siento mal, me siento triste, siento que hay algo que me hace falta, ¿sí? Y Tatiana pues nos va a ayudar a entender un poco por qué ocurre eso, qué podemos hacer, qué no debemos hacer y además creo que bien interesante es qué podemos hacer desde el contexto de la iglesia para apoyar a las personas que están pasando por una situación de duelo.
Tati, y ahí se nos viene una de las preguntas, ya Dani habló como del concepto de duelo. ¿Cómo se manifiesta este duelo a nivel emocional? Si hay síntomas también físicos, ¿cómo lo podemos identificar? Son varias cosas las que, pues como con esa pregunta se desarrollan. Uno, yo creo que hay tantas formas de desarrollar el duelo como personas que lo viven. Es decir, la teoría nos ha permitido decir que hay ciertas cosas que son comunes en las personas que afrontamos un proceso de duelo que lo transitemos, pero que no hay una única forma de hacerlo. Y que el duelo pone como en evidencia o pone o exacerba un poco mucho lo que es la personalidad, lo que es nuestra historia, lo que son nuestras herramientas, todo lo que ha venido a ser un poquito como nuestra vida. Dani lo decía y te agradezco, ¿verdad? Porque me parece lindo la forma en la que empiezas introduciendo con tu historia, con esa posibilidad de mostrarte vulnerable en este espacio, de contar algo tan íntimo. Gracias por hacerlo. Dani lo decía, el duelo de definitivamente es una etapa, es un proceso psicoemocional que yo empiezo a vivir a partir de una pérdida. Y ese duelo principal, como ustedes lo dicen, yo puedo vivir duelos de muchas formas. Divorciarme es un duelo, pérdida de trabajo es un duelo, trastearme es un duelo, la migración es un duelo. Y el duelo que nosotros hoy queremos hablar principalmente es el duelo que llaman la pérdida total, que es la muerte. Y ese trae pérdidas alternas. Entonces a mí se me muere alguien, pero con eso también se me muere la posibilidad de ir a lugares, sueños que habíamos construido juntos. Hay pérdidas alternas y lidiar con todas esas pues va a traer ciertos procesos. Físicamente suceden muchísimas cosas o pueden suceder muchas cosas. Entre ellas está la irritabilidad, que es algo que se ha comprobado que como tu umbral de tolerancia está tan rehusado porque como que tú no tienes espacio para pensar en nada más sino la persona que se me fue, o sea, eso que para mí era importante se me fue, está tan rehusado, entonces cualquier cosa que te digan te estalla. Tú estás más irritable que antes, hay dolor de estómago en algunos presentan y es muy común, por ejemplo, la pérdida de memoria a corto plazo. Como mi cabeza como que no tiene otro espacio para pensar en nada más sino en lo que me está haciendo sufrir, hay una pérdida de memoria a corto plazo muy, muy evidente. Dolores de cabeza, insomnio, cansancio constante. Algo que pasa también, por ejemplo, es la pérdida de apetito, entonces es como si se nos cerrara la garganta. Y yo por más de que quiera y sé que tengo que comer, es como si se me cerrara la garganta y que cuando como también mi proceso, mi cuerpo como que no lo vive. ¿Qué quiero que tengamos en cuenta? Estos son algunos de los síntomas y pueden haber muchísimos más. Como les digo, los duelos varían dependiendo de las personas. Si yo no vivo esto, no significa que esté mal. Si yo no tengo ganas de llorar, por ejemplo, que es una de las cosas que sucede muy a menudo en la primera etapa del duelo, es que hay un sabor constante de una emoción de tristeza manifestada a través del llanto. También hay gente que no le gusta llorar, entonces empieza a preocuparse, pero ¿por qué no estoy llorando? Entonces, si yo no lloro, la gente va a creer que yo no lo extraño, que para mí no fue importante que se muriera. Y empiezo a cuestionarme. Lo primero es comprender que el duelo, el tránsito del duelo, es necesario revivirlo como tú lo quieras estar viviendo, como tú lo necesites, como tú en ese primer instante necesites. Si necesitas ver fotos, date la oportunidad. Si dices, no, yo no quiero ver fotos, date la oportunidad de no verlas. Es irlo viviendo como se va presentando. Emocionalmente, creo que pasan unas cosas bien particulares. Hay una pérdida de sentido inicialmente. Quiero aclarar que, vuelvo y les digo, como son diferentes. Yo hablo en duelo genérico, pero, por ejemplo, si nosotros estudiamos el duelo de los padres por los hijos, tiene unas particularidades muy importantes, Sí. porque son unos duelos muy marcados, o marcados por otra línea, como cuando yo hablo del duelo por pareja, del duelo de los niños, que me decías ahora, Dani, las muertes intempestivas, es distinto a una muerte que ha tenido un proceso medianamente de duelo anticipatorio por una Enfermedad. enfermedad o Claro. algo. Exacto. Pero en general, digamos que cuando muere alguien hay una pérdida de sentido, es como que la única razón de existir era esa persona, y al esa persona irse, como que yo no encuentro ganas de vivir a veces, como que se va. También sucede que mi identidad se unifica. Entonces, yo puedo ser mamá, hermana, amiga, trabajadora, pero si el que se murió, por ejemplo, era mi esposo, es como si la única identidad importante en mi camino era haber sido esposa. Mm. Y yo me empiezo a relacionar a partir de haber sido esposa, ahora soy esposa. Wow. Y creo que esas son como de las cosas que empiezan como a pasar en este proceso de duelo.
Qué sorprendente, ¿no? Cómo el cerebro intenta como sobrevivir a ese momento y a esa situación haciendo este tipo de, podríamos llamar como protectores, como formas de protegerse frente al dolor, o cómo lo verías tú, todos estos cambios. Total, yo siento que el que nos creó, Dios perfectamente supo cómo diseñar la máquina. Y el cerebro de una saca herramientas de protección y de supervivencia. Necesita salvarse del dolor. Nosotros no nos gusta tener emociones displacenteras. Las emociones no son buenas ni malas. Hay emociones placenteras y displacenteras. Pero a nosotros no nos gustan y estamos acostumbrados a vivir las emociones displacenteras, la tristeza, la frustración, la rabia, todos esos desplazados. Entonces el cerebro lo que hace es protegerse y sacan como muchas cosas, como nosotros vemos en algunas etapas del duelo, digamos que, no sé si las hablaremos más adelante, pero parte de las etapas de duelo, que fue una propuesta que Elizabeth Kubler-Ross dio, que es una de las teóricas como más representativas del duelo, ella habla de que esa primera etapa, por ejemplo, que pasamos, que es la negación, tiene que ver con la protección del cerebro, de decir, no pasa, esto no está pasando, voy a llamar a ver si es verdad, sí. Lo vi, y hace parte de eso, sí creo que formas que el cerebro tiene de protegerse, pero insisto, tiene que ver mucho con la historia de vida que nosotros hemos trabajado, tiene mucho que ver con las heridas de eso que pueda tener del pasado, tiene que ver si es la primera muerte que enfrente, tiene que ver con la forma de muerte, tiene que ver con la relación que yo tenía con la persona que falleció. A mí hay un hombre que trabaja el duelo que me encanta mucho y que los invito a seguirlo. Él tiene por Instagram una página que se llama Camilo Rusi y él trabaja el duelo precioso y él dice, por ejemplo, que lo decía Dani ahora, que nosotros estamos muy acostumbrados en el duelo a decir, no, es que tengo que ser fuerte. Y realmente ser fuerte es lo que menos funciona en el duelo. Es debilidad realmente. Esa fortaleza es debilidad. Necesitamos sacar la vulnerabilidad porque es que perdimos a alguien que amábamos. Uh-huh. Y eso es una adaptación que tenemos que hacer a la vida, aprender a vivir con esa persona de una forma diferente. Uh-huh. Leí en algún lado que de alguna manera, pues aterrizándolo, como decías ahorita, que vamos a enfocarnos, si bien hay diferentes duelos, vamos a centrarnos un poquito en el duelo por muerte, por pérdida de un ser querido. Y decían que el duelo de alguna manera es una de las manifestaciones más grandes de amor hacia esa persona, porque te duele por esa razón, te duele inmensamente porque había una conexión y había un lazo de amor muy fuerte que de alguna manera es lo que está generando ese duelo y ese dolor. Entonces, a veces lo que tú decías, de pronto no tener las reacciones esperadas o naturales que vemos que deben darse en un proceso de duelo, nos hacen sentir que no estamos siendo fieles a ese amor o a ese lazo de amor. Pero qué bonito es entender que hay diferentes formas en las que nosotros vivimos ese proceso. De hecho, aprendemos a trabajar ese duelo porque no nacemos con eso, creo yo, naturalmente, sí, sino como tratar de aprender cómo es que tengo que lidiar con esto. Entonces, de alguna manera, saber que cada cosa que yo hago genuinamente en mi proceso o en mi transición del duelo, de alguna manera está soportado en ese lazo de amor tan fuerte que yo tenía con esa persona que perdí. Y eso me lleva a preguntarte, de alguna manera estamos viendo que el duelo es un proceso natural, en el momento en el que perdemos a alguien. Entonces, ¿en qué momento ese duelo natural deja de ser natural? Porque hay algunas posturas que hablan del duelo patológico. Hay unos tiempos, hay una sintomatología, como para poder determinar qué tan saludable está siendo ese proceso natural de duelo. Sin embargo, revisando un poquito de otros autores, ejemplo, encontrábamos a Fonegra. Ella dice, si el duelo dura más de lo que está socialmente aceptado, se convierte en algo enfermizo, patológico e intolerable. El juicio o la valoración que hace la sociedad sobre la duración del duelo es lo que lo patologiza. Entonces, queríamos hablar un poquito, ya que hay esas dos posturas, ¿cuál es tu opinión y respecto a tu experiencia de si ese proceso natural de alguna manera sí puede llegar a dejar de ser natural o de ser saludable, o cómo se lleva ese proceso de duelo? Yo creo que en los procesos psicosociales no existe una verdad absoluta, que
eso es lo rico de esto, y es que como existimos diferentes profesionales, diferentes personas, tenemos la posibilidad de construir distinto conocimiento, distinto a la Biblia, que sí creemos que hay una verdad absoluta. Y yo, como Tatiana, creería que hablar de un duelo patológico no es en la línea en la que yo me muevo. Yo creo que el duelo es un proceso de desajuste donde yo debo cumplir o estoy invitada a cumplir ciertas tareas en la temporalidad. El primer año nos habla de ciertas cosas que voy cumpliendo, de ciertos procesos de alguna forma naturalizados para el duelo, pero que si yo con el tiempo no tengo medidas adaptativas que sean funcionales para mi proceso, ahí yo pensaría que podría requerirme mayormente un proceso de apoyo profesional. Por ejemplo, generalmente quienes vivimos un proceso de duelo, hay una pérdida de sentido, yo se los decía ahorita. Es distinto que yo tenga el sentimiento de no quiero vivir a que yo intente hacer algo que sea un gesto en contra de mí. Ahí ya podría ser un tema de revisar un apoyo profesional diferente. Okay. Con el tiempo, la otra que yo creo que también va pasando es porque socialmente nosotros nos tenemos unas exigencias de los tiempos. Entonces, ha pasado, ahorita lo decía Dani, después de 7 años, creo que fue que dijiste. 8. Todavía hay 8 momentos, años, sí. perdón, discúlpame, 8 años. Todavía hay momentos donde a uno le puede lagrimear el ojo, puede tener síntoma de nostalgia, entonces uno dice, no lo has superado, porque esa palabra nos encanta usarla para duelo. Uy, sí. Y es tan dolorosa. O sea, ¿quién dijo que el duelo había para qué superarlo? Lo digo yo. O sea, me refiero, cada uno puede tener su posición. Pero el duelo no es un proceso para superar. El duelo es un proceso, como proceso requiere tiempo para transitar, donde yo voy haciendo como ciertas tareas que me van permitiendo ajustarme con medidas adaptativas a la nueva forma de vida que tengo sin esa persona. Yo no creo que existan duelos patológicos, creo que hay duelos que requieren un poco más de acompañamiento y algunos otros casos requieren un poco de medidas profesionales de intervención. Pero pensar en el duelo patológico, como se instruye a decir, después de cierta temporalidad, creo que lastima mucho más los procesos que nosotros vemos de algunos, por lo menos de madres. Hay madres, hermanas, esposas, que les es muy difícil empezar a transitar o caminar la vida. Claro. Y creo que puede ser injusto pensar en la patología. Yo lo pienso como desde esa perspectiva. Sí, me parece súper clave que dices esas habilidades adaptativas frente a esa situación, ¿no? Porque digamos que pienso en personas que tienen 8 años y donde hay rasgos depresivos por la muerte de alguien. Ahí podemos nosotros decir, listo, cada persona tiene un tiempo, pero 8 años, poniendo un año X, ¿no? Puede ser un año, 2, pero en donde tú no sales de un mismo ciclo, en donde no hay como esas fases que ahorita justo te quiero preguntar, pues ahí sí se nos quedan como unas red flags, como unas alarmitas de, hey, necesito esa ayuda profesional, ¿no? Claro. Si bien no hay un tiempo establecido para cada uno de cómo va a llevar el duelo, tampoco es algo que simplemente voy a dejar que pase. Cuando pase, el tiempo lo cura todo. No siempre pasa así, ¿no? Entonces sí es importante como estar supervisando. Quizás la persona que está en duelo no lo va a poder hacer, pero las demás que están acompañando, ellas sí pueden estar atentos como el tiempo, la forma como lo está manejando, esas no habilidades que necesitaría en ese momento. Es como ese apoyo, ¿no? Tan importante. Uh-huh. Hay un autor que se los voy a quedar debiendo el nombre, pero que él propone cosas muy bonitas de las tareas, lo que les digo. La tarea final de uno decir, logré caminar este proceso, es lograr darle al muerto como su parte en mi historia sin definirla. Es decir, que yo haya podido continuar construyendo vida, que yo haya podido continuar construyendo sueños, trabajando, tejiendo, con un lugar en mi vida donde a veces lo extraño, a veces hay nostalgia, a veces me parecería maravilloso que estuviera aquí compartiéndolo conmigo, pero no me quedé casi que con él al lado de la tumba. Uh-huh. Así lo hubiera deseado. Okay, esas son como las tareas que uno las va viendo más tangibles en la elaboración del proceso de duelo. Uh-huh. Claro, y esas tareas se van viendo a lo largo de esas etapas que me gustaría que ahondáramos más en eso, ¿no? Porque incluso dentro de nuestra iglesia, una de las fases de duelo la vemos o la ven como que estás lejos de Dios. Entonces quiero que hagamos énfasis como en esas fases para que entendamos cuál es ese proceso normal
y que de hecho es necesario que pasemos. No es que algunos las pasan, no es que es necesario que vayamos a cada una de ellas. Pero bueno, te dejo para que nos digas cuáles son. Estas etapas fueron propuestas, como les dije, por Elizabeth Kubler-Ross. Ella hace muchos años empezó a trabajar como en un hospital con enfermos. Ella les llamaba moribundos que estaban en su fase terminal para fallecer. Y empieza a ver que ellos atraviesan ciertos estados antes de fallecer y que las personas, después de que ellos fallecen, empiezan a vivirlo. Con el tiempo esta teoría se ha revisado, se ha planteado, porque en ningún momento esta teoría son etapas rígidas, es decir, yo no primero estoy en la negación, luego paso a la otra, no. Son dinámicas. No son rígidas, son dinámicas, no tienen temporalidad, es decir, yo puedo en un minuto, en una hora pasar por las 5 etapas, por las 5 estados. Son mucho más intensas, como las emociones que son de alta intensidad y corta duración, son mucho más intensas del primer trimestre, disminuyen un poco, pero están mucho más presentes durante el primer año, digamos que se logran ver más. No todos atraviesan todas las etapas, no todo el mundo vive todas las etapas, pero pues en términos generales pues digamos que podemos hablar de ellas. La primera es la negación, es inevitable y pensémoslo. Cuando nos ha pasado, yo les comparto, como ahorita Dani lo compartió abriendo su vulnerabilidad. A mí este tema de duelo me ha apasionado toda la vida, se los conté desde el pregrado, luego posgrado, luego por donde yo vea a mi sueño era llegar a ser tanatóloga. Desde donde estoy creo que Dios me ha permitido aprender y trabajar un poco más de esto. Pero una experiencia de vida, yo hace 5 años tenía un novio y mi novio sufrió un accidente aéreo donde falleció. Y allí toda la teoría yo la tenía en la cabeza maravillosa de cómo era el duelo. Pero empieza a vivir y eso es otro rollo, claro. Eso es otro cuento. ¿Para qué me sirvió? Para comprender. Y dice Mariano Rabiotapé que comprender es aliviar. Entonces, yo comprendía que me estaba pasando, pero no quitaba lo que me estaba pasando. Claro, total. Y se lo traigo a colación por las etapas en términos de que cuando a mí me llaman y me dicen que él murió, yo de una empiezo a escribirle por WhatsApp, empiezo como a pensar que él me va a llamar en algún momento, empiezo a esperar, es como, no pudo haber pasado. Fue en ese primer momento, pero a lo largo de mi primer año era lo mismo. Había momentos donde yo entraba al celular a decir, voy a llamarlo para... Es cierto, no está. Qué fuerte. Es duro aceptar que se fue. Es muy difícil aceptar que la persona que amamos en cualquiera de los vínculos que hayamos tejido se haya ido. Entonces está la primera etapa, que es la negación. Luego ella nos propone otro, que es la rabia. La rabia sale hacia muchos frentes y hacia muchas direcciones. Y es de la que hablamos ahora, ¿no? Yo creo que la rabia se ve mucho en nuestro proceso también con Dios. Yo tenía una consultante que me parecía dolorosísimo escucharla decir, porque ella estaba enfrentando su proceso de duelo después de que su niña de 7 años falleció por un diagnóstico de cáncer. Y ella, teniéndola en consulta, me decía que ella le molestaba que la gente se acercara a decirle, puedo orar por ti, que Dios te acompañe. Y ella decía, ¿para qué? Si la única cosa que yo le pedí a Dios que hiciera por mí, que era sanar a mi hija, no lo hizo. ¿Ya para qué van a orar por mí? Qué fuerte. Total, era su rabia y era su momento de vivirlo, de votarlo. Era rabia con el mundo, era rabia con las personas que uno cree desde justicia humana que deberían estar muertas, que están haciendo daño, que son violadores y no mueren ni mi niña, él sí murió. Es esa rabia que se proyecta con el mundo. De hecho, tú tienes hasta rabia a veces de seguir viviendo tú, ¿por qué yo y por qué él no? Sí, claro. Y esa es la etapa que yo te decía que se cuestiona dentro de nuestra iglesia. Por lo menos esta mamita que tú estás poniendo de ejemplo. ¿Cómo no vas a querer que oremos por ti? ¿Cómo vas a pelear con Dios por eso? Y bueno, me dijiste algo que me llamó la atención. Yo tenía la idea de que uno pasaba por todas las etapas, y acabas de decir que no necesariamente, pero esta de la rabia es una de las más fuertes y más cuestionadas dentro de nuestro contexto, porque es como, estás lejos de Dios si sientes rabia. Y yo hago una acotación, yo creo que a veces esa frase fue voluntad de Dios que tal persona se haya muerto, para mí es como, no la digas, Dios no quiere que nadie muera, ¿sabes? Entonces eso también afecta mucho. Y también para quien está pasando por ese proceso de duelo, como si tengo una historia detrás y un discurso detrás de que no debo sentir esto hacia Dios, pues ahora súmale a tu duelo la culpa. Porque claro. ¿Cómo voy a sentir esto hacia mi Dios? O cómo
¿cómo voy a pasar estas noches en vela llorando, extrañando preguntándome mil cosas cuando Dios ha hecho tanto por mí? Entonces, ahora súmale la culpa de estar sintiendo lo que sientes. Entonces, creo que también para la persona que está pasando por el proceso de duelo, comprender que esto es completamente natural y creo que más adelante vamos a tocarlo un poquito desde el aspecto bíblico y que Jesús lo que no quiere cuestionar lo que estás preguntándote ni lo que estás sintiendo, sino que quieres acompañarte en el proceso y en el transitar, pues puede ser muy esperanzador y muy lleno de algo muy bonito entender esto y poder saber que no tengo que sumarle a mi duelo culpa por vivir un proceso que es natural. Y que la rabia como emoción, ¿qué nos viene a decir? Yo creo que todas las emociones vienen a decirnos algo. ¿Qué nos viene a decir la rabia? Es algo injusto que ha pasado. Sí. Y eso es lo que te molesta. Y la muerte para todos es injusta. O sea, así yo sepa que la persona que amo está sufriendo, está enferma, Lo que yo quisiera es que se levantara y se sanara. Yo no quisiera que se muriera. Total. Entonces, la rabia sale en reacción a un proceso de injusticia que yo siento. Claro. Y algo que vamos a desarrollar más adelante, pero que yo sí creo que tenemos que tener muy en cuenta es todo tiene su tiempo bajo el sol. Y el tiempo inicial del duelo no es nuestra misión llegar a defender el nombre de Dios. Dejémoslo que la vote, o sea, dejemos que la persona saque esa rabia, porque las únicas palabras que sanan a un doliente son las de él mismo, las que él pueda sacar y poner en palabras lo que le está costando. Entonces, esa segunda etapa, digamos, o ese segundo proceso, o una de las fases en las que nos vamos a encontrar es la rabia. Y luego viene una que me parece, siempre lo he dicho, divertidísima hoy, no en ese momento, divertidísima hoy, y es la negociación. Porque nosotros creemos que en algún momento algo podemos entregar para haber evitado esa muerte. Claro. O sea, como, Señor, es que yo hubiera hecho tal cosa, o yo te prometo tal otra, si lo sanas, o que se me quite el dolor. Es que yo se lo digo como experiencia personal y creo que lo comparto con algunas de las personas que lo vieron. El dolor físico que se siente con la muerte es indescriptible. O sea, uno siente que el alma duele. No sé cómo explicarles qué es lo que duele, pero algo duele de una forma incontenible. O sea, es un dolor que a mí me parte el alma. Entonces llega un momento de negociación donde yo le quiero negociar hasta con Dios de decir, yo quiero que esto me duela más, o sea, y que uno cree que ese momento de la vida es tan eterno, que esa emoción es tan eterna, que ese sentimiento es tan eterno, como que si él se fue y este momento es gris, como que toda mi vida se va a convertir en gris, ya. Y entonces empieza esa negociación con el Señor, como Dios, si tú me quitas este dolor, o empieza la negociación con otras cosas de mi vida, con otras áreas de mi vida. Y creo que es una parte en la que intentamos pedir a gritos de decir, ayúdenme a salir de esto. Claro. Creo que hay algo mío que puedo dar en contrapeso por lo que está pasando. Y realmente es muy poca la posibilidad que eso suceda. Luego hablan de una etapa de tristeza profunda o depresión. Es como cuando tú ya vienes a caer en cuenta de decir, no hay nada que yo haya podido hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Murió. Murió, no está, no puedo escuchar su voz, no puedo sentir su abrazo, no puedo compartirle lo que me está pasando, no puedo ni pelear con la persona que puede que hasta para eso le extrañe. Y viene esa tristeza. ¿Qué nos viene a decir la tristeza? Es algo que para ti era importante, ya no está. Y es abrazarnos en esa tristeza. Yo creo que es de los momentos más difíciles o de las fases más difíciles, porque tú estás ya sin fuerza, ya como que es aceptar lo que te tocó, esto es lo que hay, o sea, aceptación radical, esto es lo que hay, y es ese dolor tan profundo por algo irrecuperable en esta tierra. Por ese sentimiento de nostalgia, ese sentimiento y lo que te decía, de pérdidas alternas. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando tuve el episodio, cuando tuve el momento en que falleció mi novio. En ese momento era yo, claro, yo lo perdí a él, pero también perdí mis sueños a futuro, de construir con él familia siquiera, de construir, de viajar a algún lado, de hacer, y pensar en todas esas pérdidas es doloroso, hasta pensar en perder contactos con su familia, con sus amigos, con cosas que eran nuestras, no eran mías o suyas, eran nuestras. Y esa tristeza es muy dolorosa, ese es un proceso muy doloroso. Y finalmente ella propone la aceptación, es decir, se fue, sí,
hay algo de él que va a quedar en mí, hay algo de él que va a ser incorporado a mi vida siempre. Yo he aprendido a vivir así el duelo y es él, por ejemplo, mi novio en su momento, Pedro Andrés, va a ser alguien que va a estar como un capítulo de mi vida hasta que Jesús venga y en el cielo lo hablaré con él, pero no va a definir mi historia, su historia no es la mía, solo hace parte de lo que yo soy, porque muchas de las cosas las aprendí con él, muchas de las bonitas cosas que hoy puedo como continuar, mucho del amor que recibo a mi alrededor también ha sido un amor heredado que él me ha dejado. Entonces también es aprender que esa aceptación implica no está físicamente, pero lo tengo desde muchas otras perspectivas para vivirlo. Lo digo desde una perspectiva, insisto, desde pareja, pero lo he visto en procesos de mamá. A veces es mucho más difícil para ellas entender que su hijo joven se fue, que no va a cumplir los sueños, que no va a seguir como el legado que se espera muchas veces. Lo he visto en ver en las muertes de los niños, o sea, llegar a ese proceso es difícil. Y como les digo, son fases muy variadas. Puede que yo llegue a la aceptación ya al año, 2 años más o menos, uno siente que va como caminando más derecho, pero hay momentos donde la vida, donde a los 3 años, 5 años, yo digo otra vez, ¿por qué pasó? En este momento lo hubiera extrañado. Claro. Y creo que esos son como la montaña rusa en la que uno se mueve completamente en este proceso de duelo. Y un poquito en esa fase de la aceptación, no sé si es como ese momento en el que de pronto de una manera más, no sé si fresca o como más aterrizada la situación, es como el momento en el que podemos hablar de darle un nuevo significado a nuestra existencia. O sea, porque lo que tú decías ahorita, de alguna manera, se parte la historia un poquito en dos cuando tenemos una pérdida, sea de nuestros padres, de un hijo, de una pareja, porque teníamos algo pensado antes de. Entonces es como coger todo ese dolor y darle un nuevo significado y ahora darle un nuevo significado a lo que será mi vida de ahora, de aquí a ahora en adelante. O sea, porque mi vida y mi historia tiene que continuar, efectivamente, y ese es el ideal, ¿no? Pero ahora, ¿qué significado le voy a dar a todo? ¿Y cuál es ahora el significado de vida que voy a tener de aquí en adelante? ¿Y cómo voy a resignificar ese recuerdo? Porque a veces yo identifico en algunas historias como que no se habla, no se trae a colación, que entiendo que de alguna manera son procesos naturales en el proceso de duelo, pero a mí me parece bonito en lo personal, yo, Luisa, como poder tener la capacidad de darle un significado a esa persona que tuvo un lugar especial en mi vida, o sea, de cómo recordarlo, de cómo darle un espacio en mi cotidianidad, de darle un espacio en mis recuerdos, no estoy diciendo que por mis creencias, por nuestras creencias, no estoy diciendo que está aquí a mi lado, ¿cierto? En otro estado espiritual, pero sí su recuerdo y lo que me dejó y lo que me enseñó, lo que tú decías ahorita, poderlo hacer parte de mi historia, y a partir de ese proceso como de aceptación, darle ese nuevo significado a mi historia, a mi vida, a sus recuerdos y a lo que esa persona especial significa para mí. No sé si esto no es correcto, pero de pronto no hablaría de significaba, sino lo que sigue significando esa persona en mí. Ya no está físicamente, ¿cierto? Ya está en un sueño profundo, como nos enseña la Biblia, pero su historia, lo que me enseñó, lo que vivimos juntos, lo que aprendimos juntos, está aquí conmigo. Ese recuerdo sigue vivo. No sé si eso es sano o si eso no es sano, pero creo que es bonito no como castrar esos recuerdos, castrar esos sentimientos. De pronto habrán personas que su proceso de ir generando como esa sanación lo necesitarán así, no lo sé, pero me parece que es bonito llegar a eso de poderlo hablar, de poder hablar de esa persona, de poder recordarlo, de poder tenerlo presente. Quizás en mi caso lo que he sentido es que no es un proceso lineal, Uh-huh. ¿sabes? No es como primero viene esto y luego viene esto y ya uno va superando etapas, no. Es como que hay una negación, si hubo una negación, y hay un rencor o un dolor o una rabia, y luego viene una negociación, pero luego otra vez me da rabia, y luego otra vez voy a la negociación. Es decir, hay como que cada cierto tiempo
vuelven emociones y vuelven sentimientos muy fuertes. em, y yo creo que eso hace parte de la complejidad del duelo, Mm, ¿sí? Que no es como hay una receta para el duelo y no, a todo el mundo le funciona igual, no. claro. Y lo que están hablando me parece muy importante, cómo rescatar un legado de una persona que ya no está, ¿sí? Em, en mi caso quizá fue, luego de la muerte de mi papá, fue que yo empecé a valorar muchas cosas que cuando él estaba vivo no las valoraba, digamos, de la manera en que debía haberlo hecho. Entonces es como que ahora quiero darle importancia a eso y quiero vivir todos los días pensando en que debo hacer eso, porque es lo correcto. Y es una forma como de rememorarlo, ¿sí? Pero hay otras personas que lo manejarán de formas diferentes, pero en mi Ujú. caso en concreto creo que ha sido como la manera que me ha ayudado a seguir. Como que hoy estas cosas eran buenas de verdad y yo no las veía y ahora las veo y quiero ser así. O ¿Ok? eso que admirabas de esa persona, entonces ahora lo quieres traer también a como a tu vida, como que haga parte de tu historia, porque admirabas demasiado algo de esa persona, entonces yo quiero ser Sí, así o total. quiero encontrar eso. Lo que decía Tate ahorita de Kubler-Ross, ¿sí, cierto? Sí, Efectivamente, lo que tú decías, en el mismo proceso se puede volver a etapas previas según la necesidad de la persona que está pasando por el duelo para lograr hacer el cierre del mismo o para seguir en su tránsito del duelo y de lo que ahora significa su vida a partir de esa pérdida que tuvo. Entonces, no, es bonito saber que es algo dinámico y que te permite como transitarlo a la medida de tus herramientas y de las herramientas que vas gestionando, que vas ganando en ese proceso de duelo. Tati, está, digamos, no sé si la palabra es correcto, pero no es que tú superas el duelo, sino que aprendes a vivir con esa figura que ya no está. Por eso es tan cuidadoso cómo nosotros nos referimos o cómo acompañamos a las personas, ¿no? Ujú. Aquí van hablando y de verdad el ojo se me va aguando y me estoy limpiando y estoy respirando porque también. escuchar esas Sí. historias, la de mi esposo, la tuya, uy, o sea, le deja a uno como que sin respirar. Y esta soy yo en donde no tuve ninguna de esas dos pérdidas hasta el momento, ¿no? ¿Cómo será la persona, ustedes que lo vivieron y que están en esa transición o en ese dinamismo Ujú. constante? Entonces, no es superar, y ojo cuando lo digamos, es aprendí a vivir o Ujú. estoy aprendiendo a la final, ¿no? Ujú. A vivir con esa ausencia. Ujú. Total, además porque, digo, me parece compasivo. Ustedes hablan ahorita de algo, yo creo que llegar a la aceptación, como lo decían, esto es una montaña rusa de ires y venires, más intensa la primera etapa, luego igual se sigue viviendo, pero el duelo no se trata de superar, sino transitar y adaptar la pérdida a nuestra vida, es darle un lugar al muerto en nuestra vida ahora, en la nueva forma en que lo tenemos. Ujú. No es eliminarlo y decir, bueno, aquí ya, porque es como si yo tuviera que pasar un escalón y ya lo pasé. Mm. Y creo que hay muchas cosas que se ponen en juego. Hablaban también de la culpa, por ejemplo, la culpa es un sentir que es transversal en el duelo. Y yo creo que algo es de lo que nos enseña, porque la culpa siempre pude haber hecho mejor, porque no lo llamé ese día, porque no Mm. fui, porque no saqué tiempo, porque si fue enfermedad, por más de que yo hubiera estado pendiente, si fue por accidentes, que si yo lo hubiera acompañado le hubiera dicho, o sea, la culpa siempre está Mm. Ujú, presente. A veces se le sube un poco más el volumen, por ejemplo, en el caso del suicidio, el volumen es mucho más alto de la ujú. culpa, Ujú. pero la culpa es una cosa de las que nosotros venimos a trabajar, que hace parte de vivir ese proceso doloroso de sentir, de negociar, de si hubiera podido hacer algo para que su vida fuese mejor. Pero creo que tenemos que ser un poco más compasivos, decir, todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Si yo supiera que ese día esa persona iba a morir, probablemente hubiera hecho cosas diferentes. Claro. Pero también no sería hoy la versión de persona que soy, si hubiéramos construido la versión de relación que construimos, que es lo que hoy con lo que yo hoy me quedo. Entonces, ser un poco compasivos con nuestro proceso y entender que el duelo también es, insisto, adaptar la pérdida a nuestra nueva forma de vida y es darle un lugar al muerto en la vida. No la va a definir, pero pues definitivamente es un capítulo importante que a nosotros perder al papá, perder a la mamá, o sea, nadie me va a quitar el título de hijo jamás, ni de hijo de él, ni de hijo de ella, solo que ahora lo vivo desde una forma distinta. Y su legado, el homenaje que yo le puedo hacer, es a través de la forma en que yo decido continuar manteniendo de lo que es él. Lo decía ahora,
me parece lindo que la gente se siente a conversar de pronto un poco de sus personas. Hay quienes todavía no se sienten la capacidad. La película Coco, que sé que no es la más representativa de nosotros, pero no se habla de Bruno. O sea, es como si aquí no se hablara del muerto. Sí, claro. Pero es compasión de que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y creo que el duelo, algo que nos enseña que es algo que nos enseña la muerte. Si algo la muerte nos deja, es aprender a vivir un poco más. Y parte de eso es que educarnos en la muerte también es necesario. Nosotros nos vemos en muchos mitos, en si hablamos de la muerte, entonces hacemos que alguien se muera. Sí. No la llamemos porque, y no lo hablamos, y a veces hablar de esas cosas incómodas es tan sanadora, es decir, así como te gustaría que fuera, que quisieras que recordara. Cuando las parejas, por ejemplo, a mí me pasó mucho porque yo atendí, uno de los, como digamos que de las cosas que a mí me marcó fue un accidente también que atendí, donde fallecieron 11 personas. Y yo veía cómo las esposas todas lo vivían tan diferente. Pero una de ellas, por ejemplo, decía que lo había hablado con su esposo ya mucho tiempo después, y que él siempre le decía que algo que él anhelaba es que si algún momento le llegaba a pasar algo a él, ella pudiera continuar y si ella quisiera construir su proyecto de amor, porque él amaría verla feliz. Y eso a ella le dio también mucha tranquilidad para continuar caminando. Entonces creo que hablar de la muerte y educarnos de la muerte también es un proceso compasivo para poder atravesar un duelo un poco mucho más amoroso y adaptativo. Tati, yo no me siento lista para decirle eso a mi esposo. En caso de... No sé si algún día estaré lista. Solo lo pensó y se enojó. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, está súper interesante, pero ahora queremos traerlo un poquito desde la perspectiva bíblica. Nosotros, acercándonos a la historia bíblica, encontramos como un montón, muchísimos escenarios en los que podríamos hablar que hubo momentos de muerte, de pérdida. Por ejemplo, en Génesis 23:2 específicamente habla el proceso de duelo que vivió Abraham por la muerte de su esposa Sara. Entonces hace mucho énfasis en que Abraham hace duelo y llora a su esposa y busca la mejor forma de encontrarle un lugar digno para su esposa donde dejar su cuerpo, todo un proceso que le ayudaba de alguna manera, si lo traemos a la actualidad, como a vivir o a elaborar ese proceso de duelo, ¿cierto? También hubo uno muy, muy interesante que es cuando la muerte de Lázaro, trayendo a Jesús aquí a la mesa. Y me parece interesante rescatar de ese relato bíblico dos aspectos, y es que Marta y María, yo digo que cuando en la Biblia hay algo, yo digo no, eso lo dice la gente y estoy de acuerdo con los que hablan de eso. La gente Sí, eso no me lo dice. inventé yo, eso lo dicen los eruditos. Pero cuando hay algún detalle en la Biblia es porque hay algo importante ahí y el detalle se escribió porque alguna enseñanza tenía que dejarnos ahí. Y en el relato de la muerte de Lázaro, el texto especificado dice que Marta y María eran consoladas por sus amigos. Entonces me parece bonito rescatar eso y creo que más adelante lo podemos hablar en el cómo podemos acompañar, pero creo que hay un papel bonito de acompañamiento, ¿cierto? Y otra cosa que me parece linda rescatar de esa historia es que el mismo Jesús se pone de pie delante de la tumba y llora. Y Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Y Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, respiró profundo, hizo su oración con su padre, luego vuelve, llora delante de la tumba, respira profundo y dice, bueno, ya, es el momento del milagro. Luis, Jesús tenía todo el conocimiento Claro. de la segunda venida. O sea, él sabía todo pero era su amigo. Claro. Era su amigo. Y eso nos deja un súper mensaje, súper bonito. Era su amigo. Entonces, qué bonito ver desde la perspectiva bíblica que hubo momentos, muchos otros que nos quedaríamos aquí nombrándolos, pero quisimos traer a colación porque tiene esos dos aspectos tan bonitos donde hay un rol por parte de quienes acompañan al doliente, pero también esa posibilidad de cuando tú pierdes a alguien, es que ese vínculo y ese lazo, lo más natural que va a pasar es que te duela. Y lo que tú decías ahorita de duelar, el término, es lo más natural. Y si Jesús, siendo Dios,
que había creado ese lazo de amistad tan bonito y me imagino que tan genuino y sin tantos defectos como los que nosotros podemos tener, se levantó, se puso de pie delante de la tumba y lloró por su amigo, sabiendo que al ratico lo iba a resucitar. Pero lloró a su amigo, lloró la pérdida de su amigo. Y yo creo que también lloró compadeciéndose del dolor que veía alrededor, de sus hermanas, de los otros amigos, y también de ver lo que generaba el pecado. Él no quería eso. Lo que decía Nani ahorita, es como, esto no era lo que yo quería, me duele saber que te perdí. Entonces a mí eso me parece muy bonito y quisiera preguntarte cómo se experimenta entonces el duelo en un entorno religioso, no espiritual, sino religioso, y qué aciertos o qué desaciertos quizás se pueden tener en este proceso. Yo creo que con lo que tú dijiste, Jesús, ya está todo dicho. O sea, Jesús nos enseña todo. ¿Qué más necesitamos? Va, tomemos 5 minutos de lloradita y de esos 5 minutos de oradita y ahí está completo. O sea, y repítelo. Eso es lo que se necesita. Sí, eso es lo que usted necesita. Yo creo que algo que he aprendido en el proceso de duelo en los entornos religiosos es que a nosotros, a ninguno, y no sé si ustedes lo han experimentado, nos gusta ir al velorio porque acompañar a alguien a llorar es incómodo. No sé si a ustedes les pasa. O sea, quienes trabajamos en esto de alguna forma sabemos que las lágrimas son un voto de confianza y acompañamos esos procesos. Pero socialmente ver llorar a alguien es incómodo. Y lo que yo quiero es sacarlo rápidamente de esa angustia y de ese dolor porque de alguna forma nos genera incomodidad acompañar. Y ese es el proceso de duelo. Sumado a que yo creo que mi papel en tu proceso de duelo es defender a Dios. Entonces yo tengo que levantar el nombre de Dios y decir, es que tú no puedes llorar, tú no puedes estar triste porque esto es una falta de fe. Porque hay un versículo que yo siempre digo que es el insignia de los creyentes en la Biblia cuando alguien muere, y que es un versículo que, si bien es cierto, todo tiene su tiempo bajo el sol, y es: para los hijos de Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, tú estás en medio del dolor, acabas de perder a alguien a que amas, te está doliendo hasta el dedo chiquito emocional y físicamente, y viene alguien a decirte como, no, es que tú tienes que entender que para los hijos de Dios, todas las cosas son para bien. Justo te íbamos a preguntar. Que a mí me parece dolorosísimo, Claro. porque es que en ese momento Dios no necesita que lo defiendan. Jesús nos lo enseñó, permite que la persona llore. O sea, ¿cuál es nuestra misión? Creería yo en ese proceso, acompañar, y acompañar desde el silencio. Sí. El primer trimestre yo recomiendo mucho, por ejemplo, o los invito a hacer, que si la persona es cercana a mí, el doliente es cercano a mí, que se pueda estar muy pendiente de sus necesidades básicas, porque uno se le olvida o no quiere comer, descansar, hidratarse, salir, y hay cosas que uno tiene que como que ayudarlo. Te preparo un caldito, te traje agüita, estoy pendiente de tus necesidades básicas, y que uno debe ser soporte en compañía. Hablar, vuelvo, insisto, la única palabra que sana o que acompaña un proceso de duelo sanamente es la palabra del doliente. Entonces, compañía es permitirme yo estar ahí para escuchar lo que el otro diga. Aún así yo no estoy de acuerdo. Así el otro quiera decir, es que Dios no me escuchó, es que Dios es injusto, es que como Dios se lo llevó, como Dios... Y permitir que el otro hable. O sea, no es nuestro papel en ese momento defender a Dios. Dios se defiende solo. Él solo en algún momento tocará ese corazón para sanarlo y serle bálsamo y hablarle. Pero en ese momento necesita es que seamos compañía. Y creo que es una de las formas más amorosas que Jesús nos enseñó para poder hacerlo. Yo tengo una esperanza. Yo creo que el duelo, cuando uno cree en la esperanza que nosotros tenemos en el Señor, sí tiene un viso diferente. Los entierros, yo lo he visto, los entierros son muy diferentes, algunos, pero no quitan el dolor. El Señor nos hizo seres emocionales, nuestras decisiones y nuestras vivencias son emocionales, y el duelo es un proceso completamente emocional. Entonces, pensar que tengo que razonarlo, decir es que lo voy a volver a ver cuando Jesús venga, no implica que aquí no se esté sintiendo. Total. Y eso duele. Duele un montón sentir que la otra persona ya no va a estar. Sí. A mí me recuerda una experiencia, eso que estás diciendo ahorita, porque alguien cercano perdió a alguien que amaba inmensamente, y a partir de esa pérdida, pues obviamente reciente y todo el proceso, pues
empezó a tener, como que se exacerbaron algunos problemas de salud física, obviamente, que la tensión, qué tal, y consultó en un espacio donde hay médicos creyentes y después me contaba y yo casi me rasgaba las vestiduras porque le dijo, pero fulanito, ¿pero por qué está así? Si nosotros tenemos nuestra esperanza. No, terrible, mire, piensa en su salud, si hay una esperanza, ¿por qué se pone así? Y él como, o sea, acabo de perder a alguien hace nada con el que compartí la mitad de mi vida. Creo que estaría peor si no fuera por la esperanza que tengo. Claro. Pero pues esto es lo que estoy sintiendo y así es como estoy viviendo mi proceso. Me hizo recordar esa experiencia, esto que estabas contando. Y que nosotros todos somos expertos en la vida de los otros. Todos sabemos cómo se debe hacer mejor el trabajo, cómo se debe vivir mejor, cómo se debe... Todos somos expertos. Y nos movemos mucho desde los debería. Entonces, la primera temporada somos un poco más compasivos, aunque a veces somos duros, pero si a los 6 meses o al año a ti te ven llorando, empiezan, no, pero de verdad falta de fe, de verdad te falta de... Y se vuelve un proceso tan difícil a veces vivir y compartirlo, o esperan que uno siempre diga, no, si me duele, pero yo confío. No, hay días donde me cuesta inclusive confiar. A veces inclusive me cuesta hablarlo. A mi Job me enseñó mucho en el proceso de duelo. Muchísimo, muchísimo. Porque yo no me imagino a Job habiendo perdido sus hijos. O sea, sí, yo entiendo que todo lo material y todo eso, pero habiendo perdido todos sus hijos, ¿cómo está ese hombre? Y vienen unos amigos a decirle, venga, escudríllate porque de pronto algo ahí tuyo hay como para que, o sea, claro. de verdad colaboren. Sí, yo estoy tratando de vivir un duelo, estoy enfermo, tengo todo embarazado para que yo pueda decirme que lo que puedo tener en este caso. Y me encanta porque Job no se reservó nada en decirle a Dios. Él le preguntó, él le cuestionó, él me dijo. Nosotros hoy sabemos la respuesta porque tenemos el libro completo de Job. Job se murió sin saberla. Job la va a saber en el cielo. Es decir, Job, que fue el hombre que le hizo las preguntas más resonadas a Dios, no tuvo respuestas en esta tierra. Y aprender a vivir con preguntas sin respuesta nos toma tiempo. Uy, sí. Pero quienes acompañamos debemos tener la compasión de que tú puedes hacerlo, que el Señor no te está prohibiendo hacerlo. Esa es la relación más íntima que puedes tener con Él. Háztelas. El Señor dirá si te las contesto o si no te las contesto. Y aún contestándolas, el dolor no se va a quitar. Porque el Señor me puede decir, mira, Él murió porque dentro de 3 años le iba a pasar esto y esto y esto. Entonces, hoy para su salvación lo guardé. Eso no me va a quitar que a mí me duele, porque me duele no tenerlo aquí. Sí. Entonces, permitámonos decir absolutamente lo que queremos en la intimidad con Dios. Algo que también es muy sanador con el Señor es, yo a Dios no le tengo que explicar por qué a mí me duele. Yo no le tengo que explicar que extraño a mi papá porque él era mi consejero, porque yo lo llamaba y le decía, no, pero sabe quién era mi papá para mí. Él sabe absolutamente todos los sueños que se fueron con él. Entonces, yo le puedo contar que a mí me duele, pero no tengo que estar explicando todo un contexto. Y eso creo que también puede sanar y acercar mucho. Y que si yo aún de hecho peleo con Dios, para pelear se necesita un otro. Es decir, para yo pelear con Dios, tengo que estar segura que Dios existe para yo decirle, lo que hiciste no estoy de acuerdo. A mí me pasaba, yo insisto, yo no digo ni quiero que quede la sensación de que estoy diciendo que mi duelo ha sido el más ejemplar, ¿no? Les comparto mis aciertos y mis desaciertos desde mi experiencia, pero sé que desde la compasión muchos otros viven otros procesos un poco más desafiantes a veces. Pero yo me acuerdo que a mí me sanó mucho arrodillarme y decirle al Señor, es que yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, es que a mí me pareció el colmo por esto, es que tú no me preguntaste esto, yo era muy descarada, lo sé, hoy lo sé, pero yo le decía, Señor, es que tú no no tuviste en cuenta esto, estas cosas, yo decía, luego hoy yo lo me digo, de cómo Dios no lo va a tener en cuenta, hoy ya lo tuve en cuenta, pero solo lo aprendí con el tiempo. Y a mí me sirvió mucho porque yo tenía muchas preguntas, una de las que yo más comparto es que yo siempre le preguntaba a Dios, Señor, si Él no hubiera estado ese día en ese vuelo, a esa hora, ¿hoy estaría vivo? Si alguien se hubiera sabido ese avión, ¿él se hubiera accidentado con otra persona? O si Él estuviera donde estuviera, ¿ese era el día de morir? Y yo me lo preguntaba y eso me angustiaba mucho. Y me acuerdo que alguna vez llamé a un amigo, un pastor que quiero muchísimo, y yo se la boté toda, yo le puse todos mis argumentos más científicos y él me dijo, la respuesta es que no sé. Uy, a mí ese día solo respiraba y yo, pero ¿cómo no vas a ver? Con el tiempo entendí que ese no se fue el más sanador, porque no, hay cosas que no vamos a saber en esta tierra.
y que las respuestas le competen a Dios. Ujú. Y para mí, y eso no tengo que hacerlo yo. Un versículo que a mí me sanó mucho y se los comparto para quienes puedan estar de pronto también atravesarlo fue Isaías 57:1. Yo lo conocí en ese proceso, el versículo dice, me va a permitir leérselo, dice, pero es el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Esta traducción de pronto es un poco más, alguna vez leí una traducción que decía que muere el justo y nadie entiende el por qué. Todos nos preguntamos, pero no entendemos que a la final es Dios quien lo está guardando. Wow, Y a mí con el tiempo, ese versículo me dio te dio muchísima paz. paz. Claro. Tati, ya para ir finalizando, definitivamente el el tiempo se nos duelo, va. sí, como dice Lu, siempre tenemos esa sensación, ¿no? De que necesitamos más tiempo, porque siempre quedamos con ganas de más. Definitivamente y tristemente, el duelo es algo que todos estamos expuestos a vivir, ¿sí? A experimentar por distintas áreas y sobre todo por esta. Y sinceramente, como tú decías o Dani decía, nadie está preparado para eso a la final. Nuestra ventaja, por llamarlo de alguna forma, es que tenemos a Dios en nuestra vida, ¿no? Y todo ese dolor lo podemos vivir acompañados de Él y de esas personas que la idea de este podcast también es que nos preparemos para hacer compañía para esas personas que están en duelo. Y nosotros queremos hacer una pequeña invitación. Si alguien está escuchando este podcast y se siente en un proceso de duelo fuerte, que necesita apoyo, hay personas que pueden acompañarlo. ¿Tienes ahí algunas personas que nos puedes comentar donde pueden buscar ayuda? Bueno, aquí en Medellín, la funeraria San Vicente tiene una unidad de duelo. Es completamente gratuito. Simplemente es llamar y exponer el caso y ellos ya avanzan pues como en todo el proceso. Funeraria San Vicente, unidad de duelo, aquí en Medellín. No conocemos como en otras ciudades. Podemos dejarles en la descripción del podcast o del episodio como los teléfonos. Y también hay algunas guías de acompañamiento en el duelo de la Fundación La Caixa y del Colegio Colombiano de Psicólogos, que también tienen como algunos consejos prácticos y que pueden de pronto ayudar sobre todo en ese proceso de acompañamiento. Uh-huh. Así que Tati, una vez más, mil gracias por habernos acompañado. Quedamos con ganas de saber más de este tema bonito en una área, doloroso en otra área, así que esperamos poder tenerte nuevamente y gracias también por contarnos tu historia. Así que también agradecerles a las personas que nos escucharon hoy, que sintonizaron con este tema tan bonito y bueno, que lo compartan, ¿no? Porque así como nos ha servido a nosotros, estoy segura que va a servirle a otras personas también. Así que nada, un abrazo a cada uno, a ti, Tati, en la distancia, y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Espero nos podamos encontrar otra vez y seguir hablando de esto, que nos queda mucho camino por seguir conversando, pero sí darles un abrazo con toda la compasión a quienes puedan estar atravesando este proceso y que nosotros podamos tener esa bondad, esa compañía y ese amor que estamos llamadas a dar a quienes atraviesan un proceso de duelo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti.